La historia de Débora es una de las más poderosas y reveladoras en toda la Biblia, un testimonio de fe, valentía y obediencia a la voluntad de Dios. En un tiempo en que la opresión y el caos dominaban la tierra de Israel, una mujer se levantó para cambiar el curso de la historia. No era una líder común, sino una profetisa, jueza y guerrera, que mostró al pueblo de Israel el poder de confiar en Dios en medio de la adversidad. Débora, como se menciona en el libro de los Jueces, capítulo 4, se encontraba sentada bajo una palmera entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Su presencia era conocida en todo Israel, pues era la única jueza registrada en la Biblia, y a ella acudían hombres y mujeres de todo el pueblo para recibir consejo y sabiduría divina. A pesar de vivir en una sociedad patriarcal, donde el liderazgo estaba reservado casi exclusivamente a los hombres, Débora deslumbró por su valentía y sabiduría. En un momento de crisis, cuando la nación de Israel se encontraba bajo la cruel opresión del rey Jabín de Canaán y su comandante, el temible Sesarea, Débora no vaciló. El pueblo de Israel había caído en un ciclo de desobediencia a Dios. El libro de los Jueces nos muestra cómo, a través de varias generaciones, el pueblo se apartó del pacto que había hecho con Dios, adorando a dioses ajenos y alejándose de los mandamientos divinos. En su desesperación, clamaron a Dios pidiendo liberación. Fue en este contexto, de profundo sufrimiento y opresión, que Dios levantó a Débora. Ella no solo fue una jueza que impartió justicia, sino que también fue un faro de esperanza, quien, guiada por la revelación divina, lideró al pueblo en la batalla contra los opresores. Y Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces 4:4. Este versículo resalta su papel central en la vida de Israel, un rol que, aunque desafiante para la cultura de su tiempo, fue llevado a cabo con humildad y dedicación. Al igual que otras figuras bíblicas, Débora no buscó la gloria personal, sino que actuó bajo la dirección del Señor, confiando en su plan perfecto para la restauración de Israel. Ahora bien, lo que sigue en esta historia es asombroso, pues, a través de la valentía de una mujer, se desató la fuerza de Dios para traer la liberación al pueblo. ¿Cómo fue posible que Débora, en una sociedad dominada por hombres, asumiera un rol tan crucial? La respuesta se encuentra en su profunda relación con Dios, quien le otorgó la sabiduría para discernir su voluntad y la fuerza para llevarla a cabo. El contexto en el que Débora asumió su rol es clave para comprender la magnitud de su acción. Israel vivía una época de profunda desesperación, marcada por la opresión del rey Jabín de Canaán. Durante 20 años, el pueblo de Israel había sido esclavizado bajo su dominio, y la brutalidad de su comandante, el general Sesarea, había sembrado el miedo en los corazones de los israelitas. La presencia de los 900 carros de hierro de Sesarea parecía una amenaza imparable, una ventaja tecnológica que dejaba a los israelitas completamente vulnerables. Sin embargo, esta desoladora situación fue el escenario perfecto para que Dios actuara de manera sobrenatural. La mayoría de los líderes masculinos de Israel se habían rendido ante el poder de Canaán. Estaban paralizados por el miedo, incapaces de tomar una posición frente a la opresión. En medio de este vacío de liderazgo, Débora fue la que, guiada por la voz de Dios, se levantó con la firme determinación de cambiar el curso de los acontecimientos. Jueces 4:6 nos cuenta cómo Débora llamó a Barak, un guerrero de la tribu de Neftalí, y le entregó un mensaje claro de parte de Dios: «Ve y reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo atraeré a Sesarea, el comandante del ejército de Jabín, con todos sus carros, y lo entregaré en tus manos». Sin embargo, el plan de Dios no fue tan simple como un llamado a la guerra. La revelación divina era audaz, y el reto que enfrentaba Barak era descomunal.
El ejército de Cesarea no solo estaba bien armado, sino que su fama de invencibilidad era conocida por todos. Barak, temeroso e inseguro, mostró vacilación ante el llamado de Débora. La respuesta de Barak, según el versículo 4:8, fue clara: si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Su falta de confianza no solo en sí mismo, sino también en la promesa de victoria que venía de Dios, lo llevó a condicionar su participación. Este momento es crucial, pues revela algo profundamente humano: la duda y el temor ante lo desconocido. Barak, aunque valiente, aún no comprendía la magnitud de la intervención divina que se estaba por desatar. Sin embargo, la respuesta de Débora fue firme y llena de fe: ciertamente iré contigo. A pesar de la duda de Barak, Débora no vaciló en confiar plenamente en las instrucciones de Dios, demostrando que el liderazgo en el reino de Dios no se basa en la perfección humana, sino en la obediencia y en la confianza absoluta en su voluntad. Lo que sucedió a continuación fue nada menos que un milagro. Dios, quien ya había prometido la victoria, actuó de manera sobrenatural en el campo de batalla. La valentía de Débora y Barak se unió al poder de Dios, y así comenzó a desmoronarse el ejército de Cesarea, algo que parecía imposible para los israelitas en ese tiempo. La batalla contra el ejército de Cesarea fue un claro testimonio del poder de Dios, actuando a través de la obediencia de sus siervos. Débora y Barak, aunque humanos y limitados en sus propios recursos, confiaron en las promesas divinas. Este acto de fe y valentía desató una serie de eventos sobrenaturales que cambiaron para siempre la historia de Israel. Jueces 4:15 narra cómo Dios mismo confundió y desorientó al ejército de Cesarea. Y el Señor desbarató a Cesarea, a sus carros y a todo su ejército, delante de Barak. Fue una victoria de dimensiones espirituales, ya que no fue el ejército de Israel el que logró la victoria por su propia fuerza, sino que fue la intervención directa de Dios lo que les permitió prevalecer. La victoria sobre Cesarea no fue solo un triunfo militar, sino un símbolo de cómo la obediencia a Dios puede cambiar el curso de los eventos más improbables. Jueces 4:16 nos dice que Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Cesarea cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Lo que parecía una lucha desventajosa para Israel, debido a la superioridad del ejército enemigo, se transformó en una total derrota para los opresores. Sin embargo, a pesar de esta victoria, la historia no termina aquí. La liberación de Israel tuvo un propósito mucho mayor que simplemente derrotar a los enemigos visibles. Débora no solo lideró una batalla física, su liderazgo tenía un impacto espiritual profundo. En un momento en que Israel estaba atrapado en un ciclo de pecado y sufrimiento, esta victoria representó una oportunidad para el pueblo de regresar al Señor, renovar su pacto y restaurar la relación con Él. A través de su valentía y su obediencia, Débora se convirtió en un faro de esperanza que no solo liberó a Israel de la opresión, sino que también les ofreció una oportunidad para un nuevo comienzo espiritual. La liberación de Israel a manos de Débora no fue solo un momento de justicia humana, sino un acto divino que mostró el poder y la soberanía de Dios sobre las naciones y las circunstancias. Jueces 4:23-24 concluye esta parte de la historia, diciendo: aquel día sometió Dios a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel creció más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Esta victoria no fue solo un triunfo temporal, sino una afirmación del poder de Dios para quebrantar la opresión y traer libertad. Ahora, mientras celebramos esta victoria, debemos entender que lo que Débora hizo fue mucho más que una acción política o militar. Fue un acto de obediencia y fe que desató una liberación que solo Dios podía traer. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué eligió Dios a una mujer para llevar a cabo este rol tan crucial?
¿Qué lecciones podemos aprender hoy, en nuestro tiempo, sobre el liderazgo y la fe que Débora ejemplificó? Débora, la mujer que desafió todas las expectativas sociales de su época, nos ofrece lecciones de liderazgo que son relevantes aún hoy. En un contexto dominado por hombres, ella no buscó la aprobación de nadie. Su decisión de actuar con coraje y obediencia a la voz de Dios fue lo que la colocó como la líder espiritual y militar de Israel. Jueces 4:4-5 nos describe su papel. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Su influencia no venía de una posición de poder terrenal, sino de su relación directa con Dios y su capacidad para escuchar y actuar conforme a su voluntad. Es crucial entender que a lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado a personas que los ojos humanos considerarían improbables para cumplir sus propósitos. Débora es uno de esos ejemplos perfectos. Una mujer en una sociedad patriarcal, una profetisa que a pesar de no ser un hombre de guerra, fue la pieza clave en la liberación de Israel. Esto es una prueba de que Dios no se limita a nuestras expectativas humanas. Su poder se manifiesta a través de aquellos que están dispuestos a confiar en Él, independientemente de su género, estatus o circunstancias. El papel de Débora también revela la importancia del discernimiento y la sabiduría en el liderazgo. Aunque Dios le dio la autoridad para guiar al pueblo, fue su sabiduría la que hizo posible que los israelitas comprendieran y siguieran las instrucciones divinas. Proverbios 2:6 nos recuerda que, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría que Débora mostró no solo provenía de su comprensión intelectual, sino de su relación continua con Dios. La revelación que recibió y transmitió no fue producto de sus propios pensamientos, sino de la dirección divina. Al seguir el camino de Débora, podemos aprender a buscar la sabiduría divina antes de tomar decisiones importantes. En un mundo donde las voces humanas y las influencias externas muchas veces desvían nuestras acciones, el ejemplo de Débora nos invita a estar atentos a la voz de Dios y a confiar en su guía. Es a través de este discernimiento y obediencia que podemos ser instrumentos de cambio en nuestras propias vidas y en las de quienes nos rodean. El liderazgo de Débora también fue una lucha contra la desesperanza. El pueblo de Israel estaba atrapado en un ciclo de opresión debido a su desobediencia, pero fue el coraje y la fe de una mujer lo que rompió este ciclo. No importa cuán oscuros sean los tiempos, ni cuán desanimados nos sintamos, Dios siempre levanta a quienes están dispuestos a seguirle con corazón sincero. Cuando Débora aceptó el llamado, no solo liberó a su pueblo de la opresión militar, sino que les dio un propósito renovado, el recordatorio de que el Señor es quien otorga la verdadera victoria. En ese momento crucial de la historia de Israel, la figura de Débora no solo inspiró a los israelitas a luchar contra sus opresores, sino que también sirvió de ejemplo de fe inquebrantable. Cuando los israelitas estaban inmersos en la desesperación y la opresión, ella les mostró que el poder de Dios puede obrar milagros a través de quienes confían plenamente en Él. En Jueces 4:6-7, Débora instruye a Barak con valentía, diciendo: «Ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, junto al arroyo de Quizón, a Sísara, general del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tu mano». En estas palabras, Débora revela que la victoria ya estaba asegurada, no porque el ejército israelita fuera superior, sino porque el poder de Dios estaba con ellos. Barak, sin embargo, vaciló. Él dudó de la capacidad de Dios para garantizar la victoria sin la presencia de Débora en el campo de batalla. Fue entonces cuando Débora, con su indiscutible fe y autoridad, le responde: «Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré».
Jueces 4:8. Esta respuesta refleja la humanidad de Barak, su temor y su falta de confianza en que Dios lo guiaría solo. Pero la fe de Débora nunca vaciló. Ella entendió que no dependía de ella para ganar la batalla, sino de la promesa de Dios. La victoria no era de los ejércitos humanos, sino de la intervención divina que se manifestaría a través de la valentía y la obediencia. Este episodio muestra cómo incluso los grandes líderes necesitan apoyo y ánimo en tiempos de duda. A veces, Dios llama a personas fuertes y valientes, como Débora, para que guíen a aquellos que luchan con inseguridad y temor. La obediencia a Dios, por encima de todo, es lo que lleva al éxito. No es la fuerza humana la que asegura la victoria, sino la fe en un poder más grande que nosotros mismos. Al final, Débora se presenta no solo como una líder militar, sino como un testimonio de lo que puede suceder cuando se actúa en obediencia al plan divino. Si bien Barak tuvo la valentía de liderar el ejército, fue Débora quien, guiada por Dios, dio el paso al frente. Fue ella quien confiaba tanto en la dirección de Dios que su fe se convirtió en el faro que guió a Israel hacia la victoria. El triunfo de Israel sobre el ejército de Jabín, bajo la dirección de Débora, no solo fue una victoria militar, sino una victoria espiritual, que demostró que cuando se sigue la voluntad de Dios, no hay adversidad que pueda prevalecer. Débora, como mujer y líder, es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar las circunstancias más oscuras. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza radica en confiar en el poder divino, y no en nuestras propias limitaciones. A través de ella, Dios mostró al pueblo de Israel que incluso en medio de la opresión, Él siempre tiene un plan perfecto para su liberación. El triunfo sobre los cananeos en la batalla liderada por Débora se convirtió en una victoria que resonó a través de las generaciones, mostrando el poder de la fe y la obediencia. El relato en Jueces 4:15 describe cómo Dios dispersó al ejército de Sísara, haciendo que sus carros de hierro no fueran más que una herramienta inútil ante el poder divino. Y el Señor desbarató a Sísara y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, de manera que ninguno quedó. Este versículo demuestra que la victoria de Israel no fue resultado de la fuerza física, sino del poder sobrenatural que fue liberado a través de la fe. Cuando Sísara, el comandante del ejército enemigo, vio la derrota inminente, huyó a pie, buscando refugio en la tienda de Jael, una mujer que, aunque era de la familia de los enemigos de Israel, tuvo el coraje y la sabiduría para cumplir el destino que Dios le tenía reservado. La historia de Jael, y su intervención en la derrota de Sísara, resalta la grandeza de Dios para usar incluso las circunstancias más inesperadas para llevar a cabo su voluntad. Jueces 4:21 relata cómo Jael, con valentía y sin temor, mató a Sísara, sellando así la victoria de Israel. Y Jael, mujer de Geber, tomó una estaca de la tienda y poniendo el mazo en su mano, le dio un golpe en la sien, y la estaca entró en su cabeza, y él cayó muerto. La figura de Débora no puede separarse de la importancia de este momento histórico. Ella fue la chispa que encendió la llama de la victoria, pero la intervención divina fue clara en cada paso del camino. En su liderazgo, no solo confió en el poder de Dios para guiar al pueblo de Israel, sino que también permitió que su fe fuera un reflejo de la obediencia al plan divino. La historia de Débora es un recordatorio de que Dios no escoge a aquellos que el mundo considera fuertes, sino a aquellos que se entregan a Él sin reservas. Este milagro divino en la vida de Débora también nos invita a reflexionar sobre el poder de la obediencia a Dios en nuestra propia vida. A menudo, las batallas que enfrentamos no son de naturaleza física, sino espirituales, y al igual que Débora, debemos aprender a confiar en la dirección divina. Su liderazgo es una prueba de que no importa cuán grandes sean nuestros desafíos, si seguimos el camino trazado por Dios, Él nos dará la victoria, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. Jueces 5, el cántico de Débora,
celebra esta victoria en un himno de alabanza a Dios por su intervención. Canten a Jehová, al son de los panderos, canten a Jehová, los que cabalgan sobre los caballos por el camino del sol. Jueces 5:10. La victoria fue tan gloriosa que fue considerada un evento para alabar a Dios por su poder, y por la fidelidad de los que creyeron en su promesa. La fe y la obediencia de Débora, Barak, y todo el pueblo de Israel, se convirtieron en un testimonio eterno de cómo Dios puede usar a los humildes y los valientes para alcanzar sus fines. Este cántico no solo es una expresión de gratitud, sino también un recordatorio para cada creyente de que las victorias espirituales que experimentamos hoy son posibles gracias a la intervención divina. La historia de Débora se convierte en un llamado a mantener nuestra fe intacta, a confiar en la dirección de Dios, y a reconocer que la victoria siempre pertenece a Él. La historia de Débora no termina con la victoria sobre los cananeos, sino que nos deja una lección profunda y eterna sobre el liderazgo, la fe y la obediencia. La nación de Israel experimentó una paz de 40 años después de la victoria, un periodo en el que la nación floreció bajo la justicia y sabiduría de Débora. Esta paz duró tanto como la fidelidad del pueblo a Dios. La paz, como sabemos, es una consecuencia natural de caminar en la voluntad de Dios, y este periodo de prosperidad subraya cómo el liderazgo que sigue la voluntad divina trae bendiciones tanto espirituales como materiales. Débora, como líder, no solo salvó a Israel de la opresión militar, sino que también restauró el sentido de justicia, fe y unidad entre su pueblo. A lo largo de su vida y de su mandato como juez, demostró que un líder verdadero no se define por su género, sino por su disposición a servir a Dios y a su pueblo con humildad y valentía. La fe de Débora fue inquebrantable, su liderazgo fue sabio, y su obediencia al plan de Dios fue total. El final de la historia de Débora, en el libro de los jueces, nos recuerda que Dios no necesita a un ejército para realizar su voluntad. Lo que Él busca son corazones dispuestos a confiar en Él y a actuar en fe, como lo hizo Débora. Ella no tenía el poder de una gran armada, pero su confianza en Dios le dio la victoria sobre un ejército que parecía invencible. Esta es la lección más grande de la historia de Débora. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, si caminamos con Dios, nunca estamos solos. Su poder es más grande que cualquier enemigo, y su voluntad se cumplirá, sin importar lo que el mundo considere posible. Hoy, la historia de Débora sigue siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de que los líderes verdaderos son aquellos que siguen la dirección de Dios, sin importar los desafíos. El legado de Débora como una mujer valiente y obediente a Dios sigue hablando a los creyentes de todas las generaciones, recordándonos que la victoria es posible cuando confiamos plenamente en el poder de Dios. Que el ejemplo de Débora nos impulse a ser líderes en nuestra propia vida, siguiendo el ejemplo de fe, obediencia y valentía que ella mostró. Que podamos ser como ella, dispuestos a escuchar la voz de Dios, confiar en su plan, y actuar con la seguridad de que Él nos dará la victoria. Al cerrar este capítulo, recordamos las palabras de Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Débora fue una mujer de fe y valentía, cuya historia sigue siendo una poderosa inspiración para todos aquellos que buscan servir a Dios con todo su corazón. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo, al igual que ella, podemos ser instrumentos de justicia, paz y liberación en nuestro tiempo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti preguntas que nunca te habías hecho, o te ha mostrado una verdad que nadie se atrevió a contarte, pues hoy es el momento. No te vayas sin dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Recuerda, la verdad no se esconde, se comparte. Ayúdanos a que más personas descubran estas verdades olvidadas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que muchos prefieren callar.
Gracias por ser parte de esta comunidad.